Mi nombre es Agustín Yayev, soy del Hospital de Niños de La Plata. Y bueno, la idea en realidad es mostrarles un caso clínico de un paciente que entró por guardia y dejar ciertos conceptos claros y un enfoque clínico de lo que es el análisis del medio interno. Así que empiezo a contarles el paciente. Es un paciente de 32 días, que es un varón recién nacido de término, con un peso al nacer de 3 kilos 420, que correspondía a un percentilo 50 para la edad, con un embarazo controlado y sin antecedentes perinatológicos de relevancia. El motivo de consulta en realidad de esta madre es porque tenía un mal progreso ponderal el paciente. De hecho, a los 10 días de vida presentó un peso de 3 kilos 100, que es esperable porque era el descenso del 10% del peso, que es lo que nos encontramos habitualmente con los recién nacidos. Y sí, lo que le llama la atención es que posteriormente a eso no había recuperado su peso. Y sumado a esto, lo que había notado en las últimas 48 horas es que el paciente presentaba regular actitud alimentaria, a la que sumaba en realidad vómitos alimenticios. Respecto al examen físico, entró en regular estado general, hiporreactivo. El paciente tenía un soplo sistólico que era eyectivo, principalmente o a predominio del foco paraesternal izquierdo, y un dato que llamaba la atención, tenía pulsos periféricos débiles, se encontraba deshidratado y se constata diuresis positiva. Respecto a los signos vitales, tenía una frecuencia cardíaca de 172, una frecuencia respiratoria de 48, se encontraba febril el paciente y tenía un peso al ingreso de 2,7 kilos, que corresponde en realidad a un percentilo por debajo del 3 para la edad del paciente, y que con respecto al peso al nacer está 20% por debajo de lo que corresponde. Bueno. ¿Qué conductas decide instaurar en base a su sospecha diagnóstica? Uno siempre dice que es mejor primero pensar qué es lo que haría y ir después a buscar la respuesta, así que les recomiendo que piensen eso y yo mientras les voy mostrando. La conducta puede ser poner un plan basal más el déficit previo, solicitar un laboratorio y PAN cultivarlo, colocar un plan basal más el déficit previo, el laboratorio, una ecografía abdominal y la interconsulta con el cirujano infantil, colocar oxígeno con máscara, expandir con solución fisiológica junto a un laboratorio y PAN cultivar. Y la última, restricción de líquidos, un laboratorio completo y un ecocardiograma de urgencia. Así que piensen su respuesta y los invito a elegir. Las preguntas intentan ser simples porque la idea es que todos nos vayamos contentos de acá. Así que esperemos respondan bien. Bueno, la gran mayoría votó la opción correcta, que es la opción 3. Estamos frente a un paciente que tiene alteraciones hemodinámicas y eso se constata en sus signos vitales. Se encuentra taquicárdico, taquipnéico, con aumento del esfuerzo respiratorio y también tiene signos inminentes de hipotensión como son los pulsos periféricos débiles. Por lo tanto, la opción correcta o adecuada es colocar oxígeno a alto flujo e intentar restablecer el volumen intravascular en forma rápida. Por eso la opción es el oxígeno, la expansión con solución fisiológica, y en el contexto de este paciente se solicitó un laboratorio completo y se PAN cultivó tomando también una conducta antibiótica. Bueno, en el contexto de esto comienzan a llegarnos resultados. Este paciente tenía 15.900 glóbulos blancos con unos neutrófilos del 75%, una hemoglobina de 11,2 y un hematocrito de 33 y 672.000 plaquetas. Tiene una proteína C reactiva de 6,8 y una glucemia de 100. Y sí llamaba la atención su medio interno. Tenía un pH de 7,15, una PCO2 de 24, un bicarbonato de 9 y un exceso de base de menos 21. Y a nivel del ionograma, un sodio de 123 con un potasio de 7,7, un cloro de 94, y para hacerlo más fácil calculé ahí el anion gap, que es aproximadamente de 20. Sumado a esto, tiene una urea de 1,5 con una creatina de 1,4. Los hemocultivos y el urocultivo estaban en curso, pero sí tenemos un resultado preliminar del sedimento urinario, en donde se evidencian 10 leucocitos por campo y también glóbulos de pus. Y el líquido cefalorraquídeo, el examen citofísico-químico era normal, como ven, con un elemento. La pregunta entonces sería, ¿qué trastorno del medio interno identifica? Lo mismo que les decía antes, si lo piensan a partir de los resultados que ven ahí, es más fácil buscar después la opción.
El paciente presenta una acidosis metabólica con anión GAP aumentado, hiponatremia e hiperpotasemia, o una acidosis metabólica con anión GAP normal, sumado a la hiponatremia y la hiperpotasemia, una acidosis respiratoria con un GAP aumentado, o una acidosis respiratoria con un anión GAP normal junto a la hiponatremia y la hiperpotasemia. Pueden votar. Bueno, estamos todos de acuerdo, el paciente tenía una acidosis metabólica con un GAP aumentado, la hiponatremia y la hiperpotasemia. Vamos a hacer un breve análisis de esto. Siempre lo conveniente para interpretar un estado ácido-base es hacerse preguntas en forma sistemática, así ante la respuesta uno puede seguir con el análisis. El primer punto que uno se debe preguntar es si tiene coherencia interna, eso ya lo han analizado. Siempre recuerden que el pH y la PCO2 son valores en realidad que se miden en el laboratorio y que el bicarbonato surge en realidad de un cálculo gracias a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Este paciente tiene una coherencia normal, así que vamos a seguir. La pregunta que sí es ¿cuál es el trastorno primario o el acontecimiento primario que se presenta? Es la disminución del bicarbonato, que esto expresa en realidad que el paciente tiene una acidosis metabólica. Recordemos que hablamos de acidosis cuando hay una acumulación de ácidos y de acidemia que este paciente también tenía cuando esa acidosis conlleva que en realidad el pH se encuentre por debajo de 7,35. Frente a una acidosis metabólica siempre deben surgir dos preguntas, que son si existe pérdida de bicarbonato o si en realidad el paciente ganó ácidos que pueden ser endógenos o exógenos. Desde un punto de vista clínico, la mayoría de las veces podemos responder estas preguntas y vamos a ir de a una. Pérdida de bicarbonato, pensemos esto, estamos en el contexto de una acidosis metabólica en un paciente deshidratado. Por lo tanto, el paciente, además de perder líquidos, seguramente perdió bicarbonato. Las dos principales vías de pérdida de líquidos y bicarbonato son, en primer lugar, la vía gastrointestinal y en segundo lugar, la vía urinaria. Así que uno debería buscar el origen de esta pérdida. Sumado a esto, ¿qué es lo que ve uno ante las acidosis metabólicas por pérdida de bicarbonato? Que se genera una hipercloremia. Siempre recordemos que hay un equilibrio entre los aniones y los cationes, por lo tanto, ante el descenso del bicarbonato, seguramente tiene que haber un ascenso del cloro. Fíjense que el cloro de este paciente era de 94, por lo tanto, en principio a uno no le impactaría, pero pensemos cuál es el cloro esperado. Y para eso hay un dato más que es importante, que siempre el cloro está en relación con el sodio del paciente. Y esta equivalencia corresponde al 75%. Por lo tanto, el 75% de 123, que es el sodio del paciente, es un valor aproximado de 91-92. Y este paciente tenía 94. Por lo tanto, estamos viendo que tiene una hipercloremia y eso lo vemos con un dato objetivo. Entonces, desde la clínica lo podemos responder y lo podemos objetivar viendo realmente que hay una hipercloremia en el paciente. Vamos con la segunda pregunta. Uno se pregunta si ganó ácidos endógenos o exógenos. La respuesta es sí. Desde el punto de vista clínico también lo podemos contestar. El paciente ingresó en shock hipovolémico, por lo tanto estamos hablando de una hipoperfusión tisular generalizada y esto en realidad conlleva a nivel celular a una hipoxia y sumado a esto, la hipoxia va a generar en realidad una acidosis metabólica con un anión GAP aumentado, porque en realidad lo que gana el paciente ante este estado de hipoxia es una acidosis láctica. Por lo tanto, uno también lo puede constatar. Hay situaciones tal vez que es más difícil. El ejemplo más claro es un paciente que ingresa con una gastroenteritis y que tal vez también tiene una intoxicación folclórica y a veces es difícil recabar el dato de la anamnesis con los padres. Y cuando la respuesta entonces no surge del interrogatorio y del examen físico, ¿cómo me doy cuenta si en realidad ganó ácidos endógenos o exógenos? Como dijimos antes, del anión GAP. Fíjense que este paciente tiene un anión GAP de 20 que surge de la ecuación de restar al sodio que tiene la suma del bicarbonato y del cloro. Por lo tanto, tenemos un anión GAP aumentado. Hay un dato más que es importante, uno tiene que ver cuál es el anión GAP esperado del paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? El anión GAP normal es de 12 más menos 2, pero esto siempre y cuando el pH sea 7,40 y la albúmina sea de 4 gramos por decilitro. Ante variaciones de estos dos parámetros, uno puede ver que el GAP también va a disminuir. ¿A qué me refiero con esto? Por cada punto que baja en realidad la albúmina,
partiendo de un valor de 4 gramos por decilitro, uno ve que el gap esperado del paciente desciende 2 puntos a 2,5 puntos. La albúmina de este paciente era normal. Y así como uno ve que ante el descenso del pH, por cada 0,1 que baja el pH, baja 1 punto también el anion gap. Por lo tanto, uno lo que diría en este paciente, si partimos de un valor normal de 12, que al tener 7,10 de pH, en realidad el gap esperado para el normal sería de 9. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense que si hacemos la diferencia entre el gap del paciente y lo que sería normal para él, 20 menos 9, estamos en 11 puntos. Si le sumamos los 3 puntos que dijimos que estaban aumentados el cloro, que equivale en realidad a la pérdida de bicarbonato, estamos en 14 puntos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si uno mira, el bicarbonato normal de un paciente se encuentra entre 22 y 26. Y yo, para mi ejemplo, voy a utilizar un bicarbonato de 23, así me cierran las cuentas. Si hacemos 23 menos los 14 puntos que se corresponden a la pérdida de bicarbonato y a la ganancia de ácidos, estamos en realidad con un bicarbonato de 9, que es lo que tenía este paciente. Y lo otro que uno tiene que ver es si presenta la compensación esperada. La fórmula que todos conocemos, 1,5 por el bicarbonato del paciente más 8, y a eso más menos 2, nos va a dar en realidad la compensación respiratoria que debería tener. A mí me es más fácil tal vez otro pensamiento, que es por cada punto que baja el bicarbonato, 1 punto o 1,5 puntos va a bajar la PCO2. Por lo tanto, si en este paciente bajó, dijimos antes, 15 puntos más o menos el bicarbonato, la PCO2 va en el mismo sentido, o sea que desciende, y aproximadamente 15 puntos. Si nos fijamos, tiene una PCO2 de 24, por lo tanto, partiendo de un valor de 40, estaríamos con una compensación respiratoria adecuada. Siempre piensen que primero actúan los buffers corporales, extracelulares e intracelulares, pero el actor más importante frente a una acidosis metabólica justamente es el pulmón. Bueno, breve respecto a la hiponatremia, porque ya se habló. Hay situaciones de hiponatremias que son hiperosmolares. El ejemplo más claro es la hiperglucemia en una cetoacidosis diabética. Siempre recordemos que ante una hiperglucemia, por una cuestión osmótica, va a traer agua y va a producir una hiponatremia dilucional. Ese sería uno de los casos, pero la realidad es que generalmente nos vemos enfrentados a hiponatremias hipotónicas, que son las que decimos que son verdaderas. Y siempre el primer paso frente a una hiponatremia hipotónica es justamente valorar el líquido extracelular. Este puede ser, en realidad, el paciente puede estar en un estado de hipervolemia, es lo que solemos ver en una insuficiencia renal o en una insuficiencia hepática o en una insuficiencia cardíaca. Puede estar en un estado de euvolemia, que es el ejemplo que se dio antes, un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o puede estar en realidad en una situación de hipovolemia, y ahí uno tiene que buscar las pérdidas renales o pérdidas gastrointestinales. Y ahora sí hablamos un minuto del potasio. Pensemos que en realidad el potasio es un determinante crítico del potencial de acción. De hecho, el aumento del potasio va a generar una cercanía entre el potencial de reposo y el potencial umbral. Por lo tanto, las células están en un estado de despolarización, y el riesgo que uno tiene frente a esto es justamente la presencia de arritmias cardíacas que pueden ser fatales para el paciente. ¿Cuál es la consecuencia en realidad, o vamos a decirlo de esta manera, cuáles son las causas de una hiperpotasemia? En primer lugar, una hiperpotasemia ficticia, que a eso uno se refiere ante el momento de la venopuntura o in vitro, el glóbulo rojo se rompe y al romperse sale el potasio, que es un gran componente del líquido intracelular. Por lo tanto, ahí en realidad estamos ante, como dije recién, una hiperpotasemia ficticia. Hay otras situaciones como la trombocitosis o la leucocitosis que están descritas y pueden generar en realidad este trastorno, pero la idea es, frente a una hiperpotasemia en donde uno no puede determinar la causa, es mandatorio repetir en realidad el ionograma. Dicho esto, la segunda causa que uno tiene que pensar es el desplazamiento. El desplazamiento puede ser transcelular, acá pusimos el ejemplo, por cada 0,1 punto que baja en realidad el pH, suben 0,3 a 0,5 el potasio. Esto tiene en realidad una cierta disquisición ante las acidosis minerales, y con esto me refiero a las hiperclorémicas. Este ascenso puede llegar a ser hasta 0,6, mientras que en las acidosis orgánicas, en donde los distintos ácidos pueden atravesar en realidad las membranas o difundir a través de
las membranas, tal vez este ascenso del potasio no es tan claro y suele ser un valor menor entre 0,3 y 0,5 miliequivalentes por litro. Hay otras causas en realidad de hiperpotasemias por desplazamiento y son todas las que tienen que ver con la lisis celular. Entonces, un paciente que tiene un síndrome de aplastamiento o una lisis tumoral o pacientes en realidad que tienen necrosis celular, todos esos pacientes pueden tener un aumento del potasio, pero la idea es que estos pacientes tienen un potasio corporal total normal. Y sí, ahora lo que nos queda ante una hiperpotasemia renal, real, con esto me refiero a que además del aumento del potasio sérico hay un aumento en lo que vendría a ser el potasio corporal total. Lo primero que uno tiene que pensar es en una falla renal, y cuando me refiero a una falla renal estamos pensando en que es oligúrica o aliguanúrica, por lo tanto el paciente retiene potasio, y descartada esta causa, lo segundo que tenemos que mirar es la aldosterona. Pensemos que la aldosterona en realidad retiene sodio a expensas de que elimina potasio y protones, por lo tanto una alteración en la síntesis de aldosterona o una resistencia del túbulo renal a la aldosterona van a producir también una hiperpotasemia real. Entonces quiero que quede el concepto, ante una hiperpotasemia real, pensar primero en una causa renal, segundo hay que mirar la aldosterona. Doctor, y vamos, sí. 2 minutos. Dale. Eso era lo más importante, así que ahora vamos con estas preguntas. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Shock hipovolémico secundario hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal, shock hipovolémico y pseudohipoaldosteronismo secundario infección urinaria, meningoencefalitis complicada con un CIJAD o un shock hipovolémico por estenosis hipertrófica de píloro. Pueden votar. Bueno, por suerte todos estamos en sintonía. La respuesta correcta era shock hipovolémico y pseudohipoaldosteronismo secundario infección urinaria. 2 palabras para descartar el resto. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética son pacientes que se encuentran euvolémicos y este paciente se encontraba deshidratado y además teníamos un líquido cefalorraquídeo, como dijimos antes, que era normal. Una estenosis hipertrófica de píloro condiciona en realidad la pérdida por el tubo digestivo superior de ácido clorhídrico y, como dijimos antes, esto no lo dije antes en realidad, la pérdida de cloro en realidad para mantener la equivalencia entre los aniones y cationes, ante la pérdida de cloro va a aumentar en realidad el bicarbonato, por lo tanto estos pacientes suelen tener una alcalosis metabólica sensible al cloro. Siempre ante una alcalosis metabólica sensible al cloro, preguntarse por dónde pierde el cloro el paciente. Primer lugar, tubo digestivo; segundo lugar, la piel, el ejemplo clásico es el fibroquístico; y tercer lugar, por el riñón, pacientes que están expuestos a diuréticos como pueden ser cardiópatas o a veces broncodisplásicos. Y si nos quedamos en realidad entre las 2 primeras, se actuó con este paciente en forma operativa tratando las 2 enfermedades, pero había algunas cosas que me hacían sospechar que era un pseudohipoaldosteronismo, y eso era que tenía un sedimento urinario patológico, que tenía una glucemia normal que suele estar baja en las hiperplasias suprarrenales, y que, como vamos a ver ahora, tenía un urocultivo positivo a Escherichia coli. Y lo que podemos en realidad visualizar, tiene un aumento de la aldosterona, y esta aldosterona no puede actuar a nivel renal con un aumento de la renina. Una breve reseña. No todos los pacientes pueden tener un pseudohipoaldosteronismo secundario infección urinario, lo tienen los que pueden, y los que pueden son los que tienen 3 condiciones generalmente. Suelen ser varones y menores de 3 meses. En primer lugar, suelen tener malformaciones de la vía urinaria y o reflujo vesicoureteral, y en tercer lugar suelen en realidad presentar infecciones urinarias. Y frente a estas características, el tubo renal no puede responder a la acción de la aldosterona por todas las citoquinas proinflamatorias que se dan. El sello de impronta en el medio interno de estos pacientes, una acidosis metabólica, hiponatremia e hiperpotasemia. Esta es la imagen del paciente con un reflujo vesicoureteral grado 5 bilateral. Y este cuadro en realidad era nada más comparativo. Fíjense, el pseudohipoaldosteronismo tiene un aumento de la aldosterona que no puede actuar a nivel renal, mientras que la hiperplasia suprarrenal tiene un descenso de la misma. Y la última pregunta y terminamos, simple y concreta. ¿Cuál es la medida que decide instaurar? Corrección de la hiponatremia, con cloruro de sodio al 3% a 6 mililitros kilo. Corrección de la acidosis metabólica severa con bicarbonato de sodio a 2 mililitros kilo al 6º molar por vía periférica.
o reposición de volumen y ante acidosis persistente, corrección con bicarbonato de sodio. Y la última, uno corrige en forma simultánea con bicarbonato de sodio y también con cloruro de sodio al 3%. Pueden elegir. Si tenés tiempo, sí, esto acá cierra. Bueno, la respuesta correcta es la 3. Rápidamente, ante una hiponatremia, pensar en corregir solamente ante síntomas neurológicos. Este paciente con la reposición de volumen había tenido una mejoría de su sensorio y corrección de la acidosis. ¿Cuándo se debe corregir? Siempre primero tratar la causa de origen. Tratando la causa de origen, la mayoría de las acidosis metabólicas mejoran. Y sí hay que pensar en corregir ante un pH menor de 7,20 persistente. Y para finalizar, en lactantes pequeños que presentan acidosis metabólica, hiponatremia e hiperpotasemia, junto a retraso ponderal, deshidratación y poliuria, se debe sospechar un pseudo-hipoaldosteronismo secundario a infección urinaria o una hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal, enfatizando en que su tratamiento específico puede salvar la vida del paciente. Y lo último, agradecer a la gente que me ayudó a confeccionar el PowerPoint, que es la gente del Servicio de Nefrología del Hospital de Niños de La Plata, Ana Paula Spicirri, Carlos Covenias y a Javier Ruscaso, a Mariana Roche, médica interna, y por último una gran instructora que tenemos en el hospital, muy generosa al momento de brindar sus conocimientos, a Viviana Altinier. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.